Hola, buenas tardes. El curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales en su tercera sesión, con las páginas que tenemos que seguir leyendo de la 44 a la 55. Bienvenidas a esta tercera sesión del tutorial del curso. Habrá días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días en que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos, pero siempre habrá un mañana para volver a empezar. Por lo cuanto que esta frase nos impulse, ¿no?, a seguir viendo y a seguir asistiendo a estas sesiones interesantes del programa de formación de auxiliares administrativos. En la clase pasada, ¿qué vimos? ¿Qué te acuerdas de la clase pasada? Pues vamos a hacer un breve resumen y vamos a ellos. Tenemos un video de tipos de sociedades y empresas que te vamos a enviar por el WhatsApp para que puedas con mucho gusto hacer un repaso de una manera sencilla y práctica. En este video, por supuesto que se habla de los tipos de empresas según su finalidad, sean lucrativas o no, según su aspecto jurídico, individuales, sociales, que pueden dividirse en cooperativas y capitalistas, en sociedades limitadas y en sociedades SC, o combanditarias, que se le denomina SC. Según su carácter económico, pueden ser públicas, privadas o mixtas. Según su actividad económica, comerciales o de servicios. Eso vimos la clase pasada. Hay un video sobre la estructura jerárquica. También te lo voy a mandar por el WhatsApp, de manera que tengas contigo esa forma práctica y sencilla, unos minutos, unos breves minutos, son 2 o 3 minutos, en la cual vas a comprender un poco más la figura de la estructura jerárquica dentro de las empresas. Y haciendo un ejercicio de memoria, recuerda que la figura jerárquica de las organizaciones se pueden dividir en diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel ejecutivo, presidentes, directores y gerentes, supervisores de primera línea y equipos autodirigidos. Esto con el fin de organizar y coordinar las actividades que se realizan dentro de una empresa. No podemos olvidar los 4 tipos de jerarquía, que está el cargo, la jerarquía por capacidad, rango y remuneración. Esos conceptos están en la parte 1 del texto que te enviamos en Word y PDF. La función administrativa es trazar un programa de actuación para el futuro, controlar para que todo suceda correctamente bajo las reglas determinadas, organizar la estructura social y material de la empresa y coordinar todos los esfuerzos y actos de los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas necesitan una actuación para el futuro, unas estrategias para controlar que todo sea realizado de forma correcta, bajo las reglas determinadas y el material que posee de todas las empresas para crear o bienes de servicio o producir algún tipo de artículo y tener unos proveedores, pero todo eso necesita una coordinación de los esfuerzos y unos actos o acciones de sus trabajadores. La empresa, por lo cual, necesita dirigir, planear, controlar y organizar, así como coordinar todos estos procesos. A esto se les denomina procesos administrativos. Las empresas deben tener unos objetivos. Un objetivo administrativo es el fin que pretende alcanzar la dirección de la empresa para ejecutar los planes que se ha planteado. Sin objetivos no se puede alcanzar planes y no se pueden tener metas. Por lo tanto, esa empresa entonces puede fracasar si no tiene unos objetivos claros. Por lo cual, la meta la podemos definir, que es el fin que se pretende conseguir y debe estar establecida de forma clara y muy precisa. Por lo cual, debe planear, se debe planificar, se debe hacer, se debe repetir y seguir haciendo para llegar a la meta. Cuando se habla de repetir es que nos podemos equivocar. Las metas que se pueden restablecer y siempre y cuando los objetivos lleguen y nos permitan llegar a esa meta. ¿Qué pasa si los objetivos no llegan? Eso quiere decir que la meta
que se tiene que conseguir, debe redefinir los objetivos. Por lo tanto, en cada ruta, entre definir los objetivos, clarificar la ruta, esto nos va a permitir evitar y prever o solucionar los obstáculos. Por lo cual, el objetivo tiene que tener un carácter definitivo para que se puedan alcanzar esas metas. Por ejemplo, si una empresa hoy produce, vamos a suponer, harina, pero entonces quiere producir trajes de baño, son dos cosas distintas, totalmente muy distintas. Por lo tanto, la empresa tiene que definir qué va a producir, si va a producir harina o si va a producir trajes de baño. Y si puede producir los dos o solamente tiene en su primera fase que dedicarse a uno. Por eso el objetivo es muy importante. El objetivo va a marcar la dirección que hay que seguir. Es decir, dónde buscar para propiciar las bases de futuro en los planes estratégicos de la empresa. Los objetivos inapropiados pueden retrasar el éxito de las operaciones de la administración. Por ello es conveniente revisar periódicamente si esos objetivos marcados son factibles o no, porque eso entonces quiere decir que no son realistas. Quiere decir entonces que esos objetivos se deben de readaptar al mercado y a la realidad que nos impone el mercado. Caso práctico. Dentro de mis experiencias les voy a contar este caso práctico que sucedió en la vida real y me lo comentó un señor una vez en un taller de lo que le había pasado. Este señor quería crear un restaurante de pizza. Era un periodista, pero a él de una forma personal, con su familia, le iba muy bien la cocina. Y preparaba muchos platos italianos y la pizza se les daba súper fenomenal. En un momento determinado, en la empresa donde trabajaba como periodista, lo prescindieron el cargo que él estaba ejerciendo. Le dieron una indemnización y él dijo, pues mira, fue cocinando la idea. ¿Para qué? Para diseñar su restaurante de pizza. Contaba con unos recursos económicos y con el apoyo de su familia, así como de otras personas que le apoyaron en esa idea de emprendimiento. Por lo cual un negocio sería familiar, él quería invertir, producir y mejorar esa entrada de dinero que hasta ahora se ganaba como periodista. En este caso, él empezó esas ideas, preparó su plan de negocio, hizo las cuentas del dinero que necesitaría, sumó a otros socios y entre muchas cosas que realizó para llevar a cabo ese plan de negocio, asesorado por especialistas, por supuesto. Él investigó todo lo que pudo sobre el mercado de las pizzas, sus competidores, como el que vemos arriba en la imagen, precios y costos de la maquinaria, etcétera. En pocas palabras, él hizo un gran trabajo de planificación, de estrategias que le llevaron a cabo, contando con el apoyo de su familia, a realizar la abertura de ese restaurante. Llegó el día señalado, pues a hacer pizza. Tenía aparentemente todo, publicidad, clientes, maquinarias, todo estaba marchando y rodando con el pasar de los días, como decimos, en viento en popa. Estaba todo súper bien. Mientras transcurría el tiempo, empezó a darse cuenta que comenzó a sentirse cada vez más agotado físicamente. Él estaba al frente de todo y cada vez no tenía espacio que no fuera el restaurante. Por lo cual cada miembro de su familia tenía otras actividades. Su esposa, aunque lo apoyaba, sus hijos, aunque lo apoyaban, y se sentían orgullosas de él, tenían otras actividades. Y él se dedicaba al 100% al restaurante de pizza. Al cabo de un año, él cerró el restaurante. Y nos preguntamos, ¿por qué crees tú que cerró el restaurante? Bueno, él mismo me dijo, se dio cuenta que su plan de empresa no había incluido el tiempo de dedicación que él iba a tener para
poder desarrollar su emprendimiento de pizza. Y la familia tampoco había pensado en esa distribución del tiempo, porque cada uno estaba desarrollando ya sus propias actividades. Esto es uno de los errores más frecuentes que tienen las personas emprendedoras y las empresas. Y déjame decirte que en España hay una gran cantidad de empresas familiares, personas también emprendedoras. También. ¿Qué pasa con la distribución del tiempo? Según algunas estadísticas, se dice que pasamos un porcentaje de las labores del hogar, del trayecto al trabajo, de las compras, de dormir y relajarse, de llamadas por teléfono, del trabajo, y el tiempo para ti, incluido la distracción de pasar tiempo de descansar, la familia, un porcentaje mínimo. Es el tiempo, sí, es parte de la estrategia. ¿Qué conclusión nos puede llevar a este caso? ¿Tú qué piensas? Házmelo saber por WhatsApp, a ver, o por email, ¿qué piensa de este caso de ese señor? ¿Cómo hubiese podido gestionar ese tiempo? Por eso es muy complejo, ¿verdad? Cuando se tiene una idea de una empresa o una idea de un emprendimiento. Tenemos que saber que cada vez más las empresas utilizan un método. El método se llama el SMART. Es una metodología que nos ofrece unas pautas para definir de forma correcta nuestros objetivos de negocio. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir SMART? Quiere decir específico, los objetivos deben medirse de forma detallada y concreta. Mesuran, que es medible, un buen objetivo, debe poder medirse con facilidad, alcanzable, los objetivos no realistas pueden crear estrés innecesario, relevante, los objetivos deben ser muy relevantes para la empresa y un marco temporal que es necesario para crear cierta urgencia, pero que no genere estrés, que genere dinamización en torno a los objetivos que quiere cumplir la empresa. Por eso los objetivos SMART es un método que fue publicado por primera vez en 1981 por Jorge T. Durant en un artículo que tituló «Hay una manera inteligente para escribir metas y objetivos de la administración», con el fin de poder alcanzarlos de forma eficiente e inteligente. Para que las empresas dirijan sus esfuerzos en estrategias para que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Los criterios SMART, por lo tanto, te ayudan a distinguir los objetivos eficaces de los que no lo son. Por lo tanto, se pueden medir en objetivos primarios, objetivos secundarios, objetivos individuales y objetivos sociales. Vamos a ver para este caso los objetivos primarios. Generalmente son los que marcan la empresa, son sus fines productivos. Se puede redactar de este modo: dar servicios al mercado mediante el aporte de bienes y servicios a los consumidores, lo cual devolverá recompensas y beneficios a la empresa, es decir, todo el ciclo productivo. Entonces, por un lado, la producción de bienes. Una empresa tiene siempre una finalidad, por eso se crea. Entonces, por otro lado, tiene un proceso de utilización de materiales, maquinaria, mano de obra, trabajadores, y produce esos trabajadores con esa maquinaria, con esos recursos, producen unos bienes a menor costo, con mayor escala. A todo eso, luego viene la comercialización y venta que le llegue al consumidor final. Y luego ese dinero llega de nuevo a esa producción de bienes y es el ciclo, ¿no? Es para lo que se crea una empresa, para producir o para satisfacer un mercado en algo. Por lo tanto, los objetivos secundarios van a apoyar la realización de los objetivos primarios. Objetivos individuales son aquellos objetivos personales de los miembros que conforman una organización. Están subordinados a los objetivos primarios y secundarios. ¿Qué quiere decir esto de objetivos individuales? Pues que cada trabajador en el ámbito que le toca trabajar tiene unos objetivos personales, por ejemplo, ¿por qué está trabajando ahí? Porque me gusta, porque necesito el dinero,
porque quiero desarrollarme en un área específica en la cual he estudiado y en la cual soy competente porque tengo los conocimientos adquiridos. Entonces, esos son objetivos personales, pero esos objetivos personales influyen los objetivos de la empresa, ¿sí? Porque una persona descontenta, una persona insatisfecha con el sueldo, insatisfecha con el salario, no va a dar unos resultados de productividad eficientes para la empresa. Por eso es importante siempre que la empresa y los trabajadores o trabajadoras conozcan los fines de la empresa, porque se va a sentir más identificado, va a sentirse parte de la empresa, independientemente de la actividad que realice para la empresa. Objetivos sociales son los fines que se marca la empresa para la sociedad. Incluyen el compromiso de dar apoyo a la comunidad o a otras instituciones. Hoy en día, la ley de responsabilidad social de las empresas implica varias áreas de reconocimiento social y de inserción para comunidades que la están pasando más difícil. Por ejemplo, aquí en España se promueve la contratación de los mayores de 50 años y de los mayores de 45 años. Y se le dan unas exenciones y unos beneficios fiscales a estas empresas que hagan esto. También a las personas con discapacidad. Las personas que tengan más del 33% de discapacidad tienen todo un proceso de inserción ocupacional en la cual la administración pública promueve de que esto sea así, dándole unos beneficios fiscales a las empresas que hagan esto. Vamos a ver que dentro de la jerarquía están los objetivos, esa jerarquía de los objetivos. Dentro de, nos encontramos con un principio, los objetivos principales. Vamos a ver, vamos a simular que este es el presidente de la empresa. Entonces, los objetivos principales destinados a nivel superior de la organización. En segundo lugar, los objetivos departamentales. Por ejemplo, vamos a imaginar que este es el presidente o el director general de una empresa y este es el departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos va a tener sus propios objetivos y va a tener sus propias líneas de contratación. Por ejemplo, si es una empresa de calzado, no va a contratar a por ejemplo, a una persona que trabaje de cocinero, ¿verdad? Porque a lo mejor necesita son personas que conozcan la maquinaria de mecánico, ¿verdad? Entonces va a necesitar a una persona con un perfil determinado y con unas experiencias determinadas. Entonces, estos objetivos de contratación va a ir siempre en la línea de que es una fábrica de zapatos. En la fábrica de zapatos no vamos a tener, por ejemplo, a una persona que solamente haya tenido experiencia, vamos a poner un ejemplo, que sea cosmonauta, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser una persona que conozca el oficio y que conozca el mercado y que tenga unos conocimientos adquiridos para ello. Entonces vamos a ver que en el segundo lugar, estos objetivos son departamentales, que marcan las estructuras de las unidades organizacionales de la empresa. A su vez, estos tienen unos subordinados. Vamos a decir el coordinador de producción, por poner un ejemplo. A su vez, esto se va a este departamento de producción, va a tener unos objetivos individuales que son de cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, cada trabajador tiene sus objetivos porque trabaja en la empresa, pero a su vez tener los conocimientos para el trabajo es un objetivo. Por ejemplo, si vamos a hacer zapatos, esas personas deben utilizar las maquinarias adecuadas y las herramientas adecuadas y los conocimientos adecuados para el diseño de esos zapatos. Y en este departamento podrán pedir un tiempo determinado para producir, ¿verdad? Un tiempo determinado para producir, por ejemplo, calzado para el verano que viene. Entonces, la empresa tendrá que tener los insumos y los materiales necesarios para ello. Es decir, parte de una planificación y unos objetivos productivos. En este caso, la guía para los objetivos debe propiciar la participación de los responsables de su ejecución, es decir, los jefes más inmediatos.
Todos los objetivos particulares de una empresa deben ser comunes a los objetivos generales. Los objetivos deben ser realistas y factibles. Y una de las características de esos objetivos es que deben ser innovadores. Es decir, utilizar hoy en día la tecnología para cumplir esas metas. La cantidad de objetivos para cada persona de la empresa debe ser limitada. Como se ha explicado anteriormente, los objetivos deben respetar una jerarquía en función de su importancia. La estructura de la empresa, estructura jerárquica. El jefe posee la máxima autoridad sobre sus empleados. Esta estructura garantiza la correcta gestión de la autoridad y evita confusiones en la responsabilidad. Por supuesto, una secretaria o una administrativa no va a hacer la función de presidente o director general o responsable de recursos humanos, ¿verdad? Por eso es importante que la estructura garantice una correcta gestión de la autoridad y de las responsabilidades que eso implica. La estructura funcional es una estructura que no facilita la coordinación del trabajo, ya que la unidad de mando se rompe. Cada persona puede recibir órdenes de distintas autoridades y asumir cada una función diferente. Entonces vamos a ver que dentro del tipo de estructura también está el staff y lineal. Dentro de esta estructura se pueden distinguir dos unidades. El presidente o director general, que está unido al asesor jurídico, pero que no pertenece directamente como parte de la empresa, por eso es un asesor. El director de la planta o de la fábrica, que puede ser un consultor del director, pero que igualmente está fuera de la empresa. Estos dos, ambos, están relacionados con el director y el presidente, pero no forman parte dentro de la plantilla de la empresa, el superintendente, el supervisor y los obreros. Por ejemplo, en esta fábrica de trabajo, en esta fábrica de zapatos que había dicho. Básicamente, podemos decir que estas estructuras se pueden dividir en dos áreas, el staff y lineal. Las unidades de línea, en ellas se desarrollan actividades típicas de la entidad. Están integradas dentro de la organización, siguiendo el principio de unidad de mando, por el cual cada trabajador recibe órdenes de un solo jefe. Por ejemplo, en la construcción, el arquitecto no va a mandar a los obreros, es el jefe de la obra, que se encarga de establecer las construcciones. El arquitecto es el que va a diseñar todo el presupuesto y contrata a un capataz o a un jefe de obra. El jefe de obra va a tener plantilla y va a saber qué tipo de obreros necesita para hacer qué actividad. Por supuesto, esto es una forma de unidades de línea, donde los obreros van a recibir órdenes de un solo jefe. Las unidades staff están formadas por personas o expertos que plantean y sugieren soluciones, pero no toman ninguna decisión. Es decir, por ejemplo, las unidades de staff pueden ser los consultores, los asesores fiscales, los asesores jurídicos, que no forman parte directamente de la plantilla de una empresa, pero que sugieren caminos, sugieren estrategias, sugieren formas. Por eso se le llaman las unidades de staff. Estructura por objetivo. Es una estructura autónoma en la que los jefes del departamento negocian sus objetivos y asumen la responsabilidad de los resultados. Entonces aquí podemos ver hasta ahora diferentes tipos de objetivos. Para la clase que viene, ¿qué tenemos que hacer? Para la clase que viene vamos a hacer un ejercicio de cómo se estructuran las empresas en torno a sus objetivos y seguimos avanzando más en esas lecturas de esas mismas páginas. Para finalizar, la felicidad depende de tu actitud, no de la cantidad de cosas que tengas. Entonces, es importante ver que no es la cantidad, sino es la calidad y cómo se puede gestionar tu actitud frente a la felicidad, que no implica necesariamente tener cosas. Hasta el próximo miércoles, un poco más
Y a por ello, nuestra cuarta sesión que realizaremos nuestro primer taller. Nos vemos para la próxima clase. Hasta luego. Buenas tardes.